Muy buenas tardes. Desde la Ciudad de México les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan por redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, en donde nos encuentran como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta y a compartir la entrevista de hoy, que será de vital importancia para ustedes, para sus negocios y para las empresas. Los invito a que nos acompañen y se queden con nosotros. El día de hoy tenemos en nuestra sección de entrevistas a dos invitados que están con nosotros, que son Mari Carmen García de Ureña y Mario Ureña. Ambos son consultores de BSI, son expertos en tecnologías de la información, protección de datos, gestión de riesgos y seguridad informática, entre un grande y largo palmarés que tienen en su haber estos dos profesionales de la consultoría en el manejo de riesgos, de datos, seguridad informática y todo lo que nos van a platicar en un momento más. Mari Carmen, Mario, les damos la bienvenida al canal de Las Empresas Verdes. Muchas Muchas gracias, gracias. Ismael. Gracias, Ismael. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por regalarnos parte de su tiempo para que nos platiquen. Hay dos temas, hay varios temas que hay que platicar con ustedes, pero hay dos que me parecen muy interesantes. El primero de ellos es precisamente uno de los retos que tuvieron que vivir las empresas es cómo mantener la operación, cómo mantener el ritmo de trabajo en un momento totalmente atípico, en donde se rompen todas las sinergias y todas las, digamos, los eslabones que mantenían la operación cotidiana de una empresa y cómo lograr todo esto sin incurrir en riesgos para la empresa, fuga de información, hackeos y todo lo que esto implica y que ustedes en este momento nos van a comentar. ¿Cómo debieron o cómo deberían de haber estado enfrentando las empresas o a qué retos se enfrentaron en este mar de contingencia que estamos viviendo? Bien. Claro. Bien, pues bueno, voy a tomar la palabra porque la verdad que cualquiera de los dos te puede compartir la respuesta que creo que tenemos pensada los dos al mismo tiempo. Y de hecho me gustó mucho cómo lo planteas, Ismael, porque dijiste dos cosas que son clave. Primero hablaste de la normalidad. Justamente ahora estamos hablando que la normalidad ha cambiado y efectivamente las empresas que pudieran haber estado preparadas están afrontando la nueva normalidad de una manera diferente a quienes no estuvieron planificando algún tipo de situación de respuesta. Esa es una parte muy importante. Y la otra parte que comentabas es respecto a cómo lograr la continuidad. De hecho, pues el día de hoy que agradecemos tu invitación, que venimos representando a BSI como este Instituto de Estándares Británicos, me gusta comentarlo porque BSI ha trabajado desde hace muchísimos años en estos temas y justamente en este momento, en 2020, hay una gran diferencia de conceptos entre lo que es continuidad de negocio y resiliencia organizacional, ¿verdad? Creo que ese es un tema muy importante y en el que justamente Mari Carmen y un servidor, con el apoyo de BSI y con el desarrollo de estándares que hace BSI, hemos venido tratando de concientizar respecto a cómo se deben preparar las organizaciones y cómo deben responder. Pero justamente cuando tú hablas de la primera respuesta y la recuperación, de cómo lograr la continuidad, digamos que es un concepto que afortunadamente ha madurado mucho. Las organizaciones ya han trabajado en el tema de continuidad, pero justo ya con un tema como pandemia, que es un evento de emergencia importante como la que estamos viviendo, en realidad debemos continuar, sí, con los modelos de continuidad de negocio, pero ahora también tenemos que pensar en la resiliencia organizacional. Entonces, probablemente el día de hoy sería muy interesante, también por supuesto con las aportaciones de Mari Carmen, el poder platicar de esos dos conceptos, porque hay organizaciones que desafortunadamente no estaban preparadas, no conocían las prácticas, los estándares, o no habían designado recursos para esto y no habían logrado llegar al primer nivel de madurez, que es la continuidad de negocio. Para ese tipo de organizaciones, pues tenemos que trabajar primero en poder lograr eso, cómo es la continuidad. Para otro tipo de organizaciones representa pasar a la resiliencia organizacional, que también puede representar
el sacar provecho, diciéndolo en un buen sentido de la palabra, sacar provecho de una situación de emergencia, logrando anticiparse, desarrollando nuevos productos y servicios. Y son organizaciones que en el futuro veremos que se van a consolidar como líderes de la práctica. El tema más grave que también es importante que tú comentabas es que los riesgos nos pueden caer de todos lados. Mencionaste un tema importante que es la ciberseguridad. Nosotros creemos que en este estado de pandemia, la siguiente ola de preocupación son los riesgos de ciberseguridad. Va a venir seguido de la recesión económica. Tampoco hay que ser muy, no hay que ser un experto pitonizo en estos temas para poder estimar que esto va a ocurrir. Pero sabes, incluso Ismael, nos preocupa no solo la recesión, sino que viene una ola muy fuerte de problemas que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, la realidad es que estamos sufriendo una situación emergente, pero lo que nos espera en los próximos meses y años puede ser una situación igualmente crítica. Por lo cual, creemos que las prácticas que estamos proponiendo con los estándares que hay en la industria que BCI desarrolla, no estamos pensando en que sea una implementación para salir al paso en la próxima semana. Estamos hablando de que necesitamos una estrategia para la siguiente semana, pero para los siguientes meses y para los próximos años también. Mari Carmen, para que nos ayudes un poco a ilustrar un poco el escenario al que debieron de haberse enfrentado algunas empresas, tanto las muy preparadas como las que estuvieron menos, ¿cuáles fueron los principales o los tres principales retos que tuvieron que enfrentar en este contexto de continuidad, de resiliencia y de adaptación a esta realidad operativa? Claro, gracias. Bueno, lo voy a dividir en dos. En principio, porque aquellas organizaciones que tuvieron esta fortuna y este acercamiento a estándares desarrollados de British Standard Institute o estándares ISO, principalmente preparaban a las organizaciones para permanecer en el mercado global. Entonces, llamo organizaciones afortunadas porque son las empresas que en este momento precisamente están desarrollando y están demostrando su resiliencia organizacional. Para aquellas que de alguna manera pues nos llegó esta emergencia, lo que han hecho en algunos casos ha sido, por un lado, improvisar y están saliendo adelante. Y por otro lado, en ese sentido de improvisación, hay algunas otras a las que definitivamente no les ha ido bien y esas son las más preocupantes porque precisamente en esa tendencia, yo recuerdo por el año 2009 que fue cuando se generó este estándar internacional ISO, es un estándar ISO 31000 de gestión integral de riesgos. Recuerdo que en el año 2009 me estoy escuchando en algunas conferencias y demás elementos que promovíamos con el BCI desde México hasta la Patagonia. Y siempre decíamos que hizo en Suiza, en el 2021, precisamente, consideraba que aquellas organizaciones que llegaran del 2009 al 2021, que en el 2009 hablábamos del 2021 y ese es el próximo año, realmente serían organizaciones que no estarían preparadas para enfrentar riesgos. En este caso, precisamente, estamos hablando de riesgos emergentes, riesgos para los cuales las organizaciones no necesariamente estaban preparadas. Y en ese sentido, desde el año 2009 se promovían estos elementos. Desafortunadamente para aquellas organizaciones que en algún momento no se prepararon, pues son precisamente bajo esa tendencia las que de alguna manera van a padecer más, probablemente algunas desaparecerán, pero también en estricto sentido, esta nueva normalidad también lo que está haciendo es rescatar este otro concepto que está relacionado con riesgos que se llama oportunidad. Y en esta oportunidad, precisamente son organizaciones que se están reinventando, que se están transformando y que, al menos en mi consideración, al verlas, porque todos los días suenan llamadas y se establecen nuevos contactos en donde están precisamente tratando de reinventarse. Y la realidad es que, al menos en el caso de México, pues tenemos este sentido de cultura en donde nos podemos reinventar
y podemos hacer todo lo posible, aún bajo las peores circunstancias, de rescatar eso mejor que tengamos como mexicano. Yo recuerdo por allá en el año 97, con lo que actualmente ahora es la Secretaría de Economía, este lema de lo hecho en México está bien hecho. Y en ese sentido, incluso la identidad que tenemos como país de lo hecho en México, y en ese sentido de identidad como mexicanos, seguramente nos va a ayudar a que estas organizaciones que de alguna manera en este momento están padeciendo bastante este tema de materialización de riesgos, efectivamente se reinventen y puedan precisamente seguir adelante con sus operaciones. María, no sé, Marita, nada más de este proceso que nos acabas de explicar muy claramente, me gustaría que me mencionaras 3 o 4 puntos muy puntuales, de manera muy puntual, que las empresas obviaron, dejaron de hacer y que después impactaron en este momento. Sí, definitivamente el apetito de riesgo en el sentido de que a mí nunca me va a pasar o no me ha pasado. Ese es uno de los grandes retos que de alguna manera las organizaciones en aquellos momentos no supieron de alguna manera decidir. Decidieron por un apetito de riesgo muy alto en el que nunca me va a pasar absolutamente nada. De las cosas que definitivamente para las organizaciones que sí lo hicieron, que sí salieron adelante en ese sentido de vámonos por un apetito de riesgo medio, en donde podían enfrentar cuáles eran sus oportunidades y probablemente cuáles eran las cosas que podían perder en caso de no implementar controles o medidas que les ayudaran precisamente a poder seguir prosperando. Y bueno, como tercer elemento de las cosas que creo que las organizaciones en algún momento no visualizaron es precisamente la parte de provisión de recursos a futuro. Tal vez en el caso, no importando el tamaño de la empresa, lo digo de esa manera porque teníamos organizaciones desde la pyme hasta grandes organizaciones en donde se aceptaban los riesgos y no se invertía, no había una provisión de recursos para pensar en el futuro. Entonces, esas son, creo, de las grandes consideraciones o errores que de alguna manera no se consideraron, pensando que probablemente nunca nos iba a pasar una cosa como esa. Incluso, una de las consideraciones es que aún ya habiendo vivido en nuestro país un tema de influenza, muchas organizaciones no aprendieron de esa situación y no se prepararon bajo ese sentido. Pero hubo otras que sí, se prepararon desde el tema de influenza, aprendieron en el tema de influenza y gracias a esos planes que se tenían, que es un asunto relacionado con la salud, pueden en este momento seguir operando, ¿no? Al menos con lo mínimo indispensable planeado. Han venido desarrollando y reinventándose, saliendo adelante aún con todas las consideraciones, como las que comentaba Mario. Mario, en esta transición, en este momento por el cual estamos pasando todos, empresas, trabajadores, corporaciones, todo el mundo estamos pasando por aquí, ¿qué tan caro, vamos a ver si podemos decirlo de esta manera, qué tan caro ha sido el costo entre dejar de hacer o dejar de prevenir o prever, como los puntos que mencionaba Mari Carmen, versus a tener que comenzar a implementar algunos de esos elementos de cero? ¿Qué tan costoso es para las empresas? Me queda claro que el tema de costo no solamente es monetario, sino es incluso reorganizacional, que es algo de lo que mencionaron ustedes hace un rato. ¿Qué tan complicado? Y algunas veces eso hace y te obliga, te lleva incluso a cambiar tus objetivos y precisamente tu visión, misión de empresa, ¿no? Entonces, un poquito si me puedes decir eso, y yo no sé si exista un protocolo me imagino que sí, existe un protocolo de seguimientos para precisamente comenzar a trabajar en todos estos puntos que mencionaba Mari Carmen, para ir generando o disminuyendo los riesgos. Claro que sí, Ismael. Es una pregunta muy importante. Por supuesto que cuando hablamos de costos o pérdidas, depende del tipo de tamaño de organización o de individuo que estemos hablando. Porque aquí también podemos hablar desde negocios individuales, desde una persona que se dedica a poner uñas, desde un bolero, desde una pequeña tintorería, hasta pasar a los grandes corporativos y multinacionales. Entonces, probablemente para
para uno de estos individuos o organizaciones, $100 podría ser mucho dinero. Para otros podría no ser nada, podríamos estar hablando de cientos de millones de dólares. Entonces, guardando esa dimensión de que puede haber casos distintos, lo que sí es un hecho y que está definido en estos estándares que comentas, justamente son los tipos de pérdida que podemos tener. En principio, las pérdidas derivadas de la no operación, porque cuando no hay continuidad, lo que hay es una interrupción. Y muchas organizaciones tuvieron interrupción. Tenemos restaurantes cerrados, tenemos teatros cerrados, centros de entretenimiento. Yo mencionaba las tintorerías, pero hasta la rosticería de la esquina tuvo que cerrar. Entonces, tenemos que empezar a acumular esas pérdidas por la no venta, que para muchas organizaciones incluso representa que ya tienen planificado que van a vender para sobrevivir, para salir adelante el día con día. No es un secreto que en México y en Latinoamérica somos muchas empresas pymes o micro y muchos vivimos al día en ese sentido. Entonces, las pérdidas a nivel operativo y por la interrupción son una parte importante. Pero por otro lado, orientando a la pregunta original de por no prevenir qué pérdidas se tienen. Mira, quisiera poner el ejemplo de las escuelas. O sea, todos nuestros hijos tuvieron esta dificultad de que ya no podían regresar a la escuela y entonces el planteamiento es cuántas empresas, escuelas estaban preparadas para un esquema virtual. Sabemos que la respuesta es que un porcentaje muy bajo son las que estaban preparadas. Entonces, vamos a poner este ejemplo de que cuando se dan cuenta que ahora hay que implementar un esquema, en este caso virtual, pues vienen los costos de las herramientas. Y aquí quiero ejemplificarlo como algo general porque si es una escuela o si es otro negocio, ahora tocaba virtualizar muchas cosas. Entonces vienen los costos de las licencias. Y por eso una organización como Zoom, pues finalmente incrementa sus ventas y después vienen los riesgos de seguridad también. Eh, pero por otro lado, también tenemos el tema de ya tengo la herramienta y, por ejemplo, en el caso de las escuelas, ahora los profesores no saben cómo utilizarlas. Entonces viene el costo de la capacitación. Y ahí ya no estamos hablando solamente de un costo en pesos o dólares, sino es un costo en términos de tiempo y también en términos de reputación, porque vamos a poner en este ejemplo, los papás empiezan a cuestionar, bueno, ¿cómo es posible que la escuela no hubiera estado lista? ¿Verdad? Quise poner el ejemplo de las escuelas, pero podemos utilizar el ejemplo similar con cualquier otra industria. De hecho, en la industria del entretenimiento, vemos que muchos artistas, ya sean músicos, ya sean actores, pues empezaron a ir al confinamiento primero en plan de tomar un descanso, pero cuando empiezan a pasar las semanas y se dan cuenta que no hay ingresos, que no hay obras de teatro, que no hay cine, que no hay producción de cinematografía, pues empiezan a preocupar también, ¿cierto? Y ahí también hay una pérdida. Hay una pérdida y justo es ahora, cuando estamos en esta etapa crítica de la emergencia, en donde están empezando a activarse. Entonces, los costos que ya teníamos por las pérdidas y por la emergencia, ahora se van a incrementar en términos de cuánto me va a costar adaptarme, ¿verdad? Porque las industrias van a tener que implementar medidas de sanidad, van a tener que hacer estas limpiezas profundas, van a tener que comprar termómetros. Entonces, estos costos también están relacionados con la falta de prevención, porque si hablamos de ejemplos de empresas que sí estaban prevenidas, te podríamos hablar, tal vez en este caso no voy a decir nombres de negocios, pero de un centro comercial en donde tenían reservas de cubrebocas porque ya sabían lo que pasaba por la experiencia, como mencionaba Mari Carmen, del AH1N1. Entonces, aunque algunos los criticaban por tener un costo de inventario ahí descansando, pues ahora resulta que son los héroes porque tenían cubrebocas y lo que fue un costo en algún momento, sabemos lo que sería el costo de querer comprar ahora unos cuantos miles de cubrebocas, ¿verdad? Entonces, yo creo que los costos son muchos. Estos que menciono son tal vez los que aplican a todas las organizaciones, pero ya después tendríamos que entrar a los sectores. Por ejemplo, en la parte de alimentos, ¿qué pasa con la mercancía que se echa a perder? Con aquella que no se pudo entregar. Por ejemplo, ahí ya tienes otro tipo de costos por este tipo de pérdidas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de eventos, ¿qué pasa con todas las personas que estuvieron negociando algún evento para un cumpleaños, boda, graduación, que ahora estamos justo en el tema de la graduación, y vienen ahora los problemas legales con respecto al incumplimiento de contrato por las partes? Ahora viene un costo adicional por el tener que cubrir costos de abogados, de sanciones, etcétera. Entonces, los costos se siguen acumulando desafortunadamente
y no se espera que sean pocos, son costos que para cada caso seguramente van a representar un porcentaje importante de su capital. Es bien importante esto que estás diciendo. Mencionaste muchas cosas muy interesantes, Mario. Es bien importante lo que dices al final porque es algo en lo que poca gente que con negocios eh, voltea a ver, que es el tema de los contratos y la legalidad. Me queda claro que independientemente de que sea un tema que no controla nadie este tipo de pandemias, o de situaciones de enfermedades, sí, de alguna manera en el lado mercantil, pues hay una repercusión. Y esa parte es interesante. Me imagino que eso da para un tema solito para platicarlo. Me imagino que si me lo estás comentando debe de haber ya una lluvia ahí, una cascada interesante. Y a lo mejor muchas veces ni siquiera es en tono de querella o de dolo, sino simplemente es volver a reacomodar las condiciones que todavía no las tenemos claras, porque lo que tú mencionabas muy bien como ejemplo de la parte de los eventos, todavía no está claro cómo van a operar, cómo va a regresar esa parte de la industria del turismo, todavía no está muy clara, hay exposiciones, congresos, conferencias, esa parte todavía no está clara. Esto es una herramienta, esto en donde estamos hoy nosotros platicando es una herramienta, pero no es la definitiva, creo. Entonces eso es bien importante. Pero por otro lado también hablabas de una parte muy compleja, es muy complejo todo el abanico de cosas que hay que mirar en cuanto a la hora de prevención, de ejecución y tomar precauciones. Y en ese sentido, por eso yo preguntaba si existía quizás tal vez una guía de 5, 6 puntos, 20 puntos, sé que lo estoy resumiendo de manera muy suncita, pero es más complejo, pero algunos temas mucho más, muy genéricos, como el que mencionabas de las escuelas, que también fue un excelente ejemplo, que pudiéramos ilustrarle a la audiencia y que tenga claridad qué es lo que se dejó de hacer o qué es lo que se tendría que estar mirando para volver a retomar la cotidianidad de la operación de sus negocios. Claro que sí. Mira, voy a atreverme a tomar la palabra porque Mari Carmen igual lo podría explicar, pero voy a ser muy puntual. Yo creo que hay dos etapas, son las acciones inmediatas y después todo el tema de adaptación. En las acciones inmediatas, más que 3 o 5 puntos, son cientos de puntos, literalmente. Pero vaya, no vamos eso no vende realmente también, si somos sinceros, ¿no? Si yo le digo a alguien, tengo que ayudarte a implementar 200 puntos, ya suena como muy complejo. Pero la realidad es que hay guías, por ejemplo, con el apoyo de BCI, también nosotros estuvimos desarrollando algunas guías concretas, por ejemplo, en la parte de implementar las medidas de sanidad para los casos de negocios que van a poder regresar. Y eso se puede extender a muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto, hay medidas claras como la distancia, como el tomar la temperatura, como el tener gel, pero también están las medidas de procesos para identificar posibles personas contagiadas, cómo tratar con esas personas. Eso te genera otros riesgos como el tema de la protección de datos personales. No me voy a meter ahora, pero podríamos hacer una entrevista completa de eso. Sin embargo, eso es en la parte de acciones inmediatas. Son acciones inmediatas. En algunos casos son conseguir nuevos proveedores de materia prima, por ejemplo, ¿sí? Pero como acciones ya de la segunda fase, que es adaptarse, también hay metodologías, Ismael, que BCI ha desarrollado, que ISO ha desarrollado. No me gusta hablar mucho en ese sentido como si fuera teórico solamente, porque a veces pareciera que es como muy de PowerPoint, pero en realidad funciona en la práctica. Uno de ellos conocemos como el análisis de impacto al negocio, que es el BIA. Es lo primero que yo recomendaría porque lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestros productos y servicios. Tenemos que revisar si a partir de nuestra misión, visión que ya existe en la organización, si los productos y servicios que tenemos siguen siendo vigentes para lo que está sucediendo, ¿sí? Y en ese sentido, creo que podemos aprovechar de hablar del concepto de la transformación digital. Todo tiene que ir ahora a la transformación digital. Y ya lo mencionaba Mari Carmen en cuanto a la transformación. También hay muchas organizaciones que no quisieron adoptar la transformación digital, muchas organizaciones que no tenían esta opción del trabajo remoto, por ejemplo,
que ahora todo el mundo tiene que trabajar de manera remota por necesidad, pero entonces en la adaptación lo primero es productos y servicios. O sea, realmente voy a poder seguir entregando productos y servicios, puedo digitalizarlos, puedo hacer una entrega digital, ¿cómo puedo yo evolucionar con mis productos y servicios? Hay algunos que es buen momento para que se den cuenta ciertas industrias que algunos productos y servicios por los próximos meses o años no los van a poder seguir entregando y deben tomar una decisión difícil. Si vamos a continuar o mejor le pensamos en otro negocio, porque no van a poder operar como se tenía pensado. Entonces, esta parte del análisis de impacto se complementa de estrategias que también son amplias. En este caso, no lo hemos mencionado, pero el estándar recomendado es el ISO 22301. El ISO 22301 es el estándar para la continuidad de negocio, que sería como el equivalente, muchos le llaman el estándar de calidad para la continuidad, porque es algo similar a lo que es 9001, que conocemos, algo similar a 14001 en la parte de riesgos ambientales, pero específico en continuidad, Ismael. Entonces, sí, esta guía existe y puntualmente nos va diciendo paso a paso qué es lo que tendríamos que hacer. Tal vez, para no extenderme mucho, otro tema que me gustaría comentar bajo esta pregunta es el análisis del contexto. El análisis del contexto que nace con la gestión de riesgos que nos comentó Mari Carmen, tenemos que sentarnos en este momento a ver cuál es el contexto nuevo. El primero que nos interesa es la parte legal. O sea, realmente a nivel legal, ¿tenemos permitido operar o no? ¿Verdad? Porque ya ves, hace unas semanas, por ejemplo, se discutía el tema de qué tan prioritaria era la producción de cerveza, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en cierto momento, por lo menos de manera temporal, no se podía producir cerveza. Entonces, ya ahora, voy a decir afortunadamente, ya se puede producir cerveza. Pero ¿qué otros negocios de aquí en adelante van a tener algún problema legal para poder operar, que van a tener limitantes? Ahora, ese es un elemento del contexto. Hay otros elementos, por ejemplo, ¿qué tal que tú vas a volver a entregar tus productos y servicios, pero los clientes que tenías ya no los vas a tener? A los clientes ya no les interesa tu producto. Esa es otra parte de evaluación del contexto. Y como eso hay más. Realmente quisiera dejarlo hasta este punto de decir que el trabajo es el análisis de impacto, análisis de contexto y entender a mis partes interesadas. Son principalmente clientes, pero no solo clientes. Por ejemplo, mis socios de negocio. Cómo vamos a seguir trabajando para poder entregar estos productos, ¿no? Claro. Mari Carmen, ya se nos comienza a cortar el tiempo, pero déjame hacerte esta pregunta. Más o menos, de manera general, ¿cuál es la inversión que realiza una empresa versus sus ingresos o sus utilidades para poder comenzar a implementar este tipo de gestiones de riesgo y manejo de precisamente temas de complicados, ¿no? Temas de riesgo en la operación y todo lo que acaba de comentar Mario? Esa es una. Y la segunda que te dejo rápidamente es, se habla mucho de que este momento nos puso rápido en el tema de la digitalización. En este término, en los términos de gestión, en el tema de procurar temas de seguridad y manejo de datos, ¿cuánto tiempo avanzó? No sé si me lo puedes contestar en unos 2 minutos, 3 minutos. Sí, claro, claro, gracias. Bueno, en principio, la inversión que las organizaciones han venido realizando para estos temas relacionados con riesgos, continuidad, resiliencia, depende principalmente de hasta dónde la organización va a tener recursos, y no tiene que ver con recursos necesariamente financieros, es en términos de hasta dónde la alta dirección, por ejemplo, tiene la intención de conocer este tipo de mejores prácticas o estándares, y más bien te va a platicar de cómo lo ha hecho BSI, cómo lo sigue haciendo, porque hay organizaciones que precisamente se acercan al BSI. De BSI entrega webinars, ¿no? Y todo tipo de información de manera abierta, de manera gratuita a las organizaciones, y con base a estos elementos que BSI entrega, pues incluso hay cuestionarios y elementos tecnológicos en donde las organizaciones pueden acceder directamente al BSI y hacerse autodiagnósticos, autoevaluaciones, que en realidad lo más que le cuesta a una empresa es el tiempo que tiene que invertir en
desarrollar estos cuestionarios y de ahí en adelante lo que hacen estas organizaciones en términos del tiempo o de la inversión es desarrollarlo como parte de su propia operatividad. Realmente buscan los tiempos dentro de su organización para poder implementarlo. Obviamente también pueden contratar servicios de consultoría, pero te voy a poner ejemplos de organizaciones que lo han hecho, que después han tenido temas de interrupciones, no necesariamente en este momento, y tienen realmente un retorno de inversión impresionante, porque en realidad no se equipara la pérdida que puedes tener en tu negocio al no estar preparado con respecto a una posible inversión que hiciste de origen al momento de estar preparado. Y son dos conceptos rapidísimos que aunque en 2 minutos que tenemos te los voy a explicar. Uno de ellos tiene que ver con un concepto que se llama la supervivencia. Es decir, cuando tú implementas medidas ad hoc a tu organización que te permiten mejorar y eficientar tus procesos con base a la gestión de riesgos, tú puedes sobrevivir, ¿no? Es decir, tú la puedes ir llevando, por decirlo coloquialmente. Pero cuando pasas a un siguiente nivel en donde no solamente estás implementando controles, sino que estás mejorando y estás invirtiendo, por supuesto, en tu organización para mejorar esos controles, el concepto se llama prosperar. Entonces, en ese sentido, conviene que la organización lo implemente. O sea, en términos de costo, muchas veces el costo va más en tiempo, en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, más que una inyección de capital que se tenga que hacer para mejorar estos procesos. Y de la segunda parte, Mario, no sé si nos quieres ayudar. Sí, probablemente para ser muy concreto, primero en la parte de los presupuestos para complementar, también hay un abanico muy amplio, Ismael, pero las estadísticas que hemos visto hablan de un 10% del presupuesto designado exclusivamente a continuidad, para poder contestar concretamente. Igual, te diría que el rango es desde 0% hasta 40%, ¿no? Pero esa de 40-50% ya contesta la segunda parte, que es la transformación digital. Justamente si la organización ha invertido, una de las estrategias más comunes, importantes, Ismael, es la redundancia, porque la redundancia, la descentralización, para tipos de riesgos que estamos acostumbrados en México, como los desastres, es una de las principales estrategias. El tener un sitio alterno, ya sea un edificio, servidores, centro de datos, eso cuesta dinero. Y entonces cuando la empresa realmente ya toma la estrategia de descentralizarse, es cuando ya el costo puede empezar a incrementarse. Y ahí viene la transformación digital. Y ya estamos hablando justamente de una inversión en tecnología. Pero también creo que un error, si me permites decirlo de esa manera, es pensar que la transformación digital se implementa, se acaba y volvemos a la normalidad. No, si hacemos la transformación digital bien, es una inversión, pero que en realidad, como está transformando productos y servicios, relación con el cliente, procesos, hay automatización. Entonces, lo que se pudo haber invertido en realidad, como comentó Mari Carmen, tiene un retorno de inversión impresionante. Entonces, tal vez valdría la pena, Ismael, que en algún momento nos dieras la oportunidad de que charlemos exclusivamente transformación digital, porque eso tiene muchos temas que tienen que ver con esto de continuidad. Pero sí, concretamente, cada vez los presupuestos crecen porque se han dado cuenta las organizaciones que este es un tema importante. Y con resiliencia organizacional, pues la verdad es que son pocas las organizaciones que desde nuestro punto de vista lo están realmente adoptando en serio, y el presupuesto pues es similar, ¿no? Entre un 10-15% es lo que se está invirtiendo en ello. Pues les agradezco a ambos su tiempo. Nos podemos seguir platicando aquí, como les dije, seguramente podemos seguir platicando más. Les tomo la palabra, vamos pensando en poner un día para hablar sobre el tema de transformación digital, que es bien importante. Si les parece bien, hagamos una entrevista en unas 2 semanas, si su tiempo y sus agendas se lo permiten. Yo los busco y por el momento les agradezco mucho su espacio. La verdad es que ha sido bien interesante. Gracias a ambos. La verdad es que nos dejan con mucha información y con mucha tarea por hacer a todas las audiencias y a todas las empresas. Gracias. Muchas gracias por tu invitación, Ismael, y pues estamos a la orden. Claro. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias.